El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En estos días donde estamos conmemorando, recordando aquel hecho que sucedió hace más de 2000 años atrás en Jerusalén, que para muchos es un simple hecho histórico, según la fuente de las Sagradas Escrituras, esto representa el cumplimiento del plan redentor, es decir, de la salvación que Dios dispuso para su pueblo. Es de eso que contiene gran parte de los relatos de los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando al respecto. Y yo quiero hoy en esta tarde meditar contigo, conforme al evangelio de Mateo, sobre este hecho y de manera que podamos nosotros atesorar en nuestros corazones y gozar de este medio de reconciliación que Dios nos ha dado a través de la obra de Jesucristo. Dice en el capítulo 27, versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Primeramente veamos la crucifixión y luego pasemos a ver lo que significó la crucifixión del Señor Jesucristo. La crucifixión era el mejor método de tortura de la fuerza del Imperio Romano. Los romanos ciertamente practicaban muchas formas de tortura, pero la tortura por excelencia, la más grave, la más cruel, la más sanguinaria que ellos hacían, la más inhumana, era la crucifixión. De hecho, Pilato, cuando se presentó Jesús delante de él no vio digno de muerte a Jesucristo y quiso aplicarle una sentencia o un castigo de menor gravedad, latigándole, y después presentó al público donde los líderes religiosos vociferaron diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo, de manera que le pedía la condena mortal para Jesucristo. ¿Y por qué era tan grave? Y esa condenación era de levantar a uno y mantenerse en una postura vertical donde era solamente colgado por unos clavos en la mano y en los pies, y en esa postura era llevado hacia abajo por su peso de gravedad y tenía que poder en ese momento mantener sus signos vitales, y donde más costaba era la respiración, donde tenía que hacer un esfuerzo con los clavos de sus pies y elevar su pecho y poder mantener la respiración. Era un momento doloroso que cada minuto y segundo que pasaba aumentaba más el dolor hasta llevarlo en la muerte. Y el mayor causante de muerte en esa postura no era la desnutrición o quedar sin agua o desangrado, sino era por asfixia, por la dificultad de respirar. Entonces eso se le condenó para Jesucristo. Ahora, ¿qué significó eso? Dice que él fue llevado después de ser burlado, escupido, maltratado, bofeteado, menospreciado en el pretorio de Pilato, a camino al Gólgota. Y llegando en ese lugar de la calavera, dice que versículo 35, cuando le hubieron crucificado, se cumplió perfectamente como estaba escrito hace 500, 400 años en las profecías. Y habla el Salmo 22 diciendo de que cómo era la actitud de los líderes religiosos, de los soldados en ese momento. Eran como lobos rapaces, eran como perros, eran como león rapaz y rugiente. Es decir, eran animales salvajes buscando la desgracia, buscando solamente la muerte, la sangre de Jesucristo. Buscaban lo peor para él, se burlaba de él. Todo cargaba para que él se vaya agonizando. Y describe también Salmo 22 diciendo sobre lo que él sintió interiormente, diciendo un abandono. Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Dice también de que él en ese estado, su interior era como una cera, como una vela, derritiéndose en medio de sus entrañas. Esa era tal la agonía que estaba sintiendo el Señor Jesucristo, pero eso no era lo peor.
Dice que los relatos que a la hora sexta vino densas tinieblas sobre la faz de la tierra, y es en ese momento que el Dios vivo, santo y justo estaba descargando el peso de la ira y del furor hacia el pecado sobre los hombros de Jesucristo. Jesucristo estaba sufriendo ahí como el peor malhechor, como el criminal más vil, que ninguno de los pesos ni de la gravedad del sufrimiento que él estaba sintiendo ahí era lo menos que necesitaba. Ese era lo que merecía un criminal en ese estado, llevando a hombros nuestros pecados. Y es en ese momento que en la hora novena dice que expiró como último aliento, diciendo: Tetelestai, consumado es, ya pagado está aquella deuda que tú y yo teníamos delante del juez justo. Dice el relato, de que en ese mismo momento el velo del templo se rasgó en dos, de manera que ese momento de que obstruía el paso de uno, la cortina al lugar santísimo en la presencia de Dios, era desbloqueado por la obra gloriosa de Jesucristo, permitiendo ahora que haya un trono de gracia donde nosotros podemos venir a hallar gracia, donde nosotros podemos venir a hallar misericordia para oportuno socorro. Es por la obra de Jesucristo que nosotros ahora tenemos acceso al Dios el Padre. Es decir, de que la obra de Jesucristo cumplió primariamente la ley, muriendo por nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Y también Él cumplió el rol de ser sacerdote en ese momento, ya que, como dice Hebreo, Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y así Él apagó la ira santa del Dios vivo que tenía hacia el pecado de su pueblo. De esa misma forma expió, eliminó la deuda que nosotros tenemos. Entonces, si tú estás en Cristo, tú eres un bienaventurado porque has recibido la justicia de Dios, porque el que no conoció pecado por nosotros sufrió ese lugar para que nosotros tengamos la justicia de Dios. Y si tú no estás en Cristo, la ira del Dios vivo sigue permaneciendo sobre ti, de manera que venga a Cristo, mira esa cruz donde Él abolió, eliminó todos los pecados, y tú, si te arrepientes de ese estilo de vida que llevas sin Cristo y crees en esa obra, tendrás redención y salvación. Dios dé gloria a su palabra.